Bien, hoy en el nombre de la Escuela Yelva y la Escuela Yelva como tal, quiere invitarlos a que tomemos una serie de charlas acerca de las virtudes. Y vamos a estudiar las virtudes como cualidades del amor y por lo tanto desligadas de movimientos filosóficos, espirituales, religiosos, académicos de cualquier clase, sin apasionamiento, sin exclusiones y sin obligaciones, simplemente como una herramienta de evolución y de entendimiento que debe regir mi comportamiento, cómo debe regirse mi vida de tal manera que garantice todas esas cosas anheladas de la paz, la felicidad, la experiencia del amor, la libertad, que todos deseamos pero que no sabemos cómo hacer que sucedan en mi vida. Que nos sirva también como un elemento de educación para nuestros propios hijos, de educación también a nivel escolar, a nivel superior en las universidades, a nivel de todo tipo de organizaciones que tengan que ver con vivir en sociedad, convivir y con convivir en una sociedad. Entonces empecemos por como casi siempre, definir qué es virtud. Usemos un poco de etimología primero, o sea, de el significado desde las raíces de una palabra, que componen una palabra, porque es muy importante todo desde las raíces. Entonces la palabra virtud viene de la raíz vir, la misma de viril. Esa raíz vir significa varón, pero no en el sentido de solo hombre masculino, sino en el sentido de humano, como ser, varón. Y la palabra virtud en el sufijo significa fuerza. Así que virtud es la fuerza del hombre. Que la virtud es fuerza, es un poder, una fuerza, y es la fuerza que hace que el hombre viva, actúe, cree, expanda, comparta, según la ley, la única ley que es la ley del amor. Saliéndonos de lo etimológico, o sea, ya dando la definición esa que nos lleva a la acción, de la comprensión a la acción, diremos que la virtud es la disposición. Una palabra muy importante. Significa, valga la redundancia, que debo estar dispuesto, o sea, empeñar la voluntad. Debo sentir un ánimo que me mueve hacia eso. Debo sentir gozo, o como se dice por los jóvenes, empiñate para esa acción. La virtud es la disposición permanente, permanente además, no a raticos, no cuando me están mirando, no cuando visito a mis abuelitos o a papá o mamá, no cuando voy a la iglesia, sino permanente. Esté donde esté
y todas las horas y momentos del día. ¿Para qué? Disposición permanente, ¿para qué? Para buscar, otra palabra clave, para buscar. Me convierte en un buscador, como buscador alguien con criterio, alguien que no se rinde fácilmente, alguien que no abandona, para buscar, elegir. Tengo que elegirlo. Es un acto de libre albedrío. La virtud es un acto de libertad en sí mismo, no puede ser impuesta, no puede ser ordenada, no puede ser coaccionada, no puede ser obligada de ninguna manera, ni por leyes, ni decretos, ni normas, ni la justicia, ni el gobierno, que no es así como funciona. Nadie puede ser virtuoso por decreto. Nadie puede ser virtuoso porque está amenazado con un castigo. Es la disposición permanente para buscar, elegir y hacer. Porque elegir podría quedarse en que yo elijo que los demás lo hagan y yo no. No. Buscar, elegir y hacer. Lo pone en primera persona, me obliga, y hacer. Pasar a la acción, no es la prédica, no es recitarlo, no es leerlo de un pergamino antiguo, ni de un libro famoso. Es un hacer, es un vivir y hacer únicamente. No hay elección. Y eso no significa que haya perdido mi libertad, sino que precisamente quien entiende su libertad sabe que no tiene opción. Quien ama la libertad, la única opción que tiene es acrecentarla, atesorarla. La única opción que tiene es no vender, traicionar ni negociar su libertad. Así que únicamente el bien, entendiéndose bien como lo que me beneficia, la ausencia de malestar y lastimadura, y que beneficiándome, beneficia por igual a todo el mundo. No es un acto de egoísmo en cuanto a que le pertenece al interés mezquino personal, sino que buscándolo y apropiándome, es seguro que todos lo tienen porque yo lo tengo, y lo tienen junto conmigo y a través de mí. Eso me convierte en virtuoso. Lo repito sin paréntesis para que quede ahora la definición completa, sin interrupción. La disposición permanente de buscar, elegir y hacer únicamente el bien. Hay 3 grupos de virtudes. Las virtudes se dividen en 3 grupos. Hay un primer grupo que se denominan virtudes teologales. Y son teologales porque fueron puestas en nuestro espíritu por el Creador o la fuente, por Dios.
Aunque si la palabra Dios te intimida un poco, te da así prurito, pues cámbiala por otro, di por el universo, di por el chi, di por la inteligencia subyacente de todas las cosas, di el gran intento, el gran espíritu, por la mente de sabiduría universal. No te sientas atropellado, ni atropelles por el nombre que otro le quiera dar. Yo me siento cómodo diciendo Dios, así que de aquí en adelante yo voy a decir Dios y ustedes oyen lo que quieren. Cuando yo digo Dios, el traductor de su cabeza les traduce universo, chi, gran intento. Sí, allá la mente, el traductor de ustedes personal le pone el que quieran. Entonces son teologales porque fueron puestas por Dios en el logo, en la palabra, o sea, en su creación, en su Hijo, en el espíritu de cada uno de nosotros. O sea que esas vienen de fábrica, son inherentes a nuestra naturaleza y esas virtudes no se alcanzan, esas virtudes no se construyen, no se aprenden y no se enseñan, solo se usan, porque las tenemos. Porque así como naces con pelo y uña, pues así naces con esas tres virtudes. Esas tres virtudes teologales, que son la raíz, el núcleo, la base, lo fundamental, son la fe, la esperanza y la caridad. De cada una de ellas vamos a hablar y haremos un programa, haremos una charla de cada una. Ahorita solo estoy enumerándolas. Luego hay un segundo grupo de virtudes que conocemos como cardinales, así como llamamos puntos cardinales a las georreferencias. Oiga, estoy hablando bonito hoy. O sea, a esos puntos de orientación en el espacio, el norte, el sur, el occidente, el oriente, que nos permite orientarnos en el espacio, saber hacia dónde ir, dónde estoy yo con respecto de las cosas y dónde están las cosas con respecto de mí. Para ubicarme en los lugares y en los espacios, da guía, da orientación, da señal, me dice por dónde seguir. Las virtudes cardinales son para eso. Son las que le dan guía, dirección, orientación a todas las demás virtudes, excepto las teologales. Ahora les voy a decir cuáles son todas las otras demás. Entonces, estas cuatro son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Y esas cuatro virtudes, que son los puntos cardinales para dirigir mi vida, mi comportamiento, para que sea virtuoso. Si no tengo presente esas cuatro, mi comportamiento, o sea, mi relación con los demás, en qué puesto estoy yo y los demás para mí, así como en la orientación geográfica, no sucede. Se necesitan esas cuatro. Las repito: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que también de cada una iré hablando. Pero además, esas cuatro juntas, como si hicieras un batido con esas cuatro,
son las que conforman la sabiduría, que también es una virtud. La sabiduría es la suma de esas cuatro. Cuando esas cuatro están desarrolladas, están internalizadas, entonces aparece la sabiduría, que no es información infinita, que no es haberte leído la enciclopedia británica 8 veces hasta saberte la memoria. Eso no es sabiduría. Sabiduría no es información, sabiduría no es acumulación de datos, sabiduría no es un diccionario ambulante, sabiduría es saber qué hacer con lo que sabes. Sabiduría es saber qué hacer con tu existencia, saber qué hacer con tu vida, con tu encarnación, pero de manera correcta. Y es por eso que si tu vida está conducida por la prudencia, válgame cuando lo hablemos. Si tu vida está enmarcada en la justicia, válgame cuando lo hablemos. Si tienes fortaleza, tremendo cuando lo hablemos, y templanza, solo por eso te conviertes en un sabio. Si ustedes revisan el libro de la sabiduría en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, si no recuerdo mal, en el capítulo 8 del libro de sabiduría, no sé el versículo con exactitud, el 5 o el 6, dice, si alguien ama la justicia, pero esa palabra justicia ahí no es la justicia como virtud, sino justicia era una palabra que se usaba en la época para llamar a Dios, porque Dios es justo y Dios es justicia divina. Entonces dice, si alguien ama a Dios o alguien ama amar, si alguien ama la justicia, sabe que debe tener prudencia, justicia, vuelve y la nombra y dice, espérate. Y ahí es cuando uno se da cuenta que la primera justicia no es la virtud, sino que es otra forma de llamar a Dios. Que también Jesús en los evangelios dice la justicia nueva mejor que la antigua y empieza a hacer referencia con el término justicia al justo de justos, a la divinidad, a Dios. Pero ahí ya están nombradas la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Se requieren las cuatro para convertirse en sabio, para que la sabiduría suceda. Que a propósito ese libro es fantástico, libro de sabiduría, hay que leerlo. Yo sé con qué lo voy a antojar. En el capítulo 10 y 11 están nombrados todos los iluminados que iban hasta llegar a Salomón. Y es fácil descubrir, hay unos que están citados por su nombre, pero otros por sus acciones. Entonces, adivinen quién fue el primer iluminado en este berraco planeta, según la tradición. Pues Adán, porque fue creado iluminado. Y ahí lo dice. En el capítulo 10, ahí dice, el primerito. Pues después van nombrando y tú puedes saber que Noé fue un iluminado. Y muchos otros que no les voy a adelantar, porque dejarlos entusiasmados para que lean. Es un libro muy poderoso. Además, la descripción que hace de la sabiduría, el elogio de la sabiduría. ¿Cómo determinamos que alguien es realmente sabio? ¿Qué pasa cuando no conducimos nuestra vida con sabiduría? ¿A qué nos atenemos? Es un libro muy poderoso, con mucho para aprender. Entonces esas cuatro
son las cardinales, le dan dirección a nuestro comportamiento, a nuestro ser virtuoso. Y luego están las ordinales, que como el nombre indica, le dan orden a nuestra experiencia de vida. Nuestra experiencia de vida es caos. Nosotros siempre estamos recreando el momento de la creación. Nosotros siempre estamos recreando al hacedor, porque somos un hacedor junto con él, co-creadores. Por lo tanto, la vida comienza con caos. En el principio era el caos. Y nuestra vida es un despelote, es caos. Y ese caos necesita ser llamado al orden. Y cuando al caos se le da orden, se convierte en creación. ¿Y qué le da orden a ese caos? Las virtudes. O sea, las facetas del amor. Las virtudes son cualidades, facetas del amor. Facilitan la experiencia del amor, dado que el amor no puede definirse, el amor no puede aprenderse, no puede enseñarse, el amor no puede contenerse, es infinito. Si se define, se limita y no puede limitarse. Es una cosa que desde el intelecto no se comprende, solo se experimenta. Pero el intelecto ayuda y para eso toca estudiar aspectos del amor y esos aspectos del amor se llaman virtudes. Que como dijimos, es la fuerza del hombre. La fuerza máxima del hombre es el amor. Pero ante la imposibilidad de comprender plenamente en su totalidad lo que es el amor, nos toca irlo aprendiendo a través de los aspectos que llamamos virtudes. Y esas virtudes es el entendimiento de mi verdadero poder, mi verdadera fuerza creativa y de acción en el mundo. Entonces son ordinales y esas son más de 30, que voy a nombrar algunas para que sepan el pensum que nos espera. Entonces en las ordinales tenemos el respeto, tenemos la fidelidad, la lealtad, tenemos el honor, tenemos la corrección, la rectitud, la honestidad. Tenemos la misericordia, la compasión, la bondad. Todas esas son virtudes. Y fíjense que nos parecen a veces tan enormes. La compasión, uff, no, cosa tan bárbara, tan difícil. La bondad, uy, no, eso es terrible. Y esas apenas son las pecuecas ordinales. Son las de allá del costal de abajo. Pero son como aspectos del amor tan totales como el amor. Así que cogiendo una de esas que son suavecitas en el pensum y dominarlas hasta convertirnos en eso, asegura que esa sola, la que quieras, si te vuelves fiel, que de tanto practicar la fidelidad te conviertas en fiel. Hablaremos después qué es eso, porque fidelidad no significa no acostarse con la prima Claudia. La gente cree que fidelidad tiene que ver con sexo, y fidelidad no tiene que ver con sexo ni con cachos, es otra cosa. Quitemos esa entonces para no enredar. Digamos que practicas la lealtad y la practicas hasta que te vuelves leal, te conviertes en eso que has estado practicando. Cuando de verdad eres leal, totalmente leal, te has convertido en el ser virtuoso leal, esa virtud
aglutina a las otras en el instante y entonces la experiencia del amor sucede. O sea, la totalidad sucede con uno solo de esos aspectos. Convertirte en leal hace que simultáneamente seas generoso, bondadoso, compasivo, justo, misericordioso, veraz, recto. Puedes empezar por la que quiera, porque todas son ordinales, todas le dan orden. Cualquiera basta para controlar el caos, porque todas son para dar orden. Una vez que tienes orden, das orden. No solamente en el sentido de una secuencia lógica para las cosas, sino que orden en el sentido de mandato. Por eso la virtud es la fuerza del hombre. Y no estoy usando un lenguaje sexista que excluya a las mujeres. Estoy hablando de el ser, del ser humano, desprovisto de género, donde todas las tendencias caen porque el amor no tiene que ver con género, ni cuerpo, ni la virtud tiene que ver con eso, es algo que le atañe al espíritu. La mente nunca es virtuosa, el cuerpo no es virtuoso, pero el cuerpo y la mente pueden reflejar la virtud del alma. Solo el alma es virtuosa, porque el alma es amor, y como amor virtuosa. Y desde el alma como maestra, desde el espíritu como maestro, la mente y el cuerpo son educados para que reflejen la luz del espíritu. Nos tomará entonces unas 40 sesiones estudiar la virtud, estudiar las virtudes una por una. Pero nos tomará más de eso volvernos virtuosos. Como experiencia, porque lo somos como esencia y naturaleza. Semejanza de la fuente, del origen, semejanza de Dios y del Creador, es real, semejanza del amor. Como hijos del amor, amor, y por lo tanto, por naturaleza y esencia, virtuosos. Por experiencia, todavía como que patinamos. Estamos enrarecidos un poco, velados un poco por el sistema de ideas y creencias que hemos acumulado y por la forma en que experimentamos nuestro ser confundidos con un cuerpo. Y pensando que somos un cuerpo, solo cuerpo, la experiencia que tenemos a través del cuerpo nos hace pensar que no somos virtuosos. Porque si nos alimentamos mal, si entramos en obesidad, si nos emborrachamos, si fumamos, si nos tapamos las arterias con grasa, si nos oxidamos por el sedentarismo, si somos promiscuos y despachados con la bragueta. Entonces, calificados desde el cuerpo, tendríamos que decir, no hay virtud. Pero cuando dejamos que la naturaleza del espíritu se manifieste o se imponga sobre los apetitos del cuerpo y sobre los apetitos de la mente, reconocemos lo que siempre hemos sido y no lo que hemos querido negar, que por quererlo negar no queda negado, solo es un intento vano. Entonces estaremos hablando durante una serie de charlas de las virtudes. Vamos a
a parar aquí esta introducción y ver si tienen algún tipo de preguntas o de comentarios, los que están aquí presentes en la charla, acerca de esta introducción. En la próxima, nos vamos a convocar alrededor de la fe, la primera virtud que vamos a ver. ¿Alguna pregunta o comentario, duda o aporte también se reciben? Maestro, un aporte es, en el libro de la sabiduría, en el capítulo 8, está la oración para pedir la sabiduría. Y sí, así es. El libro de sabiduría fue escrito por Salomón, es autobiográfico, es la historia de él mismo en su desarrollo espiritual y cómo elige entre la posibilidad que le ofrece la divinidad misma, ¿qué quieres? Pida lo que quiera. Le pareció a él que lo que necesitaba era sabiduría, que eso era suficiente para alcanzar su máxima luz, y a Dios le pareció, se complació mucho con esa petición y le otorgó la sabiduría. Y ahí está la forma en que, convertida en oración, desde su propio ser superior, Salomón implora alcanzar sabiduría, o que se manifieste en él la sabiduría. O sea, que el Espíritu sea el que tome las riendas, el que decida, a eso se llama discernimiento. Cuando la mente es la que está tomando decisiones, es solo decisiones. O sea, la mente decide, pero no hace un acto primero de esclarecer si lo que está decidiendo le conviene o no. Simplemente decide. En cambio, el Espíritu no toma una decisión hasta no tener claro esto es bueno. Y al separar lo falso de lo verdadero, lo ilusorio de lo real, lo bueno de lo malo, entonces, como el Espíritu es virtud, solo elige lo que está en esa dirección. Verdadero, bueno, útil, ¿sí? Y eso se llama discernimiento. Decidir, pero de esa manera. Y cuando solo se decide porque tengo la facultad de decidir y no me importa si es conveniente o no, eso lo hace la mente, pero no el espíritu. Ahorita venía a mi cabeza, las tres virtudes teologales tienen que ver con la chispa divina, por eso están allí. Sí. La llama trina, tiene muchos nombres y su misterio, pero pues hablaremos de cada una y la entenderemos a capacidad. Esa chispa divina tiene tres plumas o tres componentes que son amor, sabiduría y poder. Vamos a empezar por el poder para llegar al amor, entonces por eso empezaremos por la fe, porque la fe es poder. Después iremos a la esperanza, porque la esperanza es sabiduría. Y terminaremos en la misericordia, porque ese es el amor en acción en el mundo. La caridad, ese amor en acción en el mundo, la forma tangible del amor en el mundo es la caridad, cuidar y dar. Entonces, iremos en ese recorrido. ¿En algún otro comentario? Entonces, nos volvemos a ver. Feliz noche a todos.